Nuestro siguiente expositor es el doctor José Salgado, quien es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es también redactor económico para la revista mexicana Unión de Contacto Empresarial. El economista José Salgado presenta el tema El sistema financiero mundial y sus núcleos de poder. Sí, buenas tardes. Antes que todo, un agradecimiento a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por esta invitación a conversar con ustedes sobre el sistema financiero mundial y sus núcleos de poder. Tendría que comenzar indicando lo siguiente. Ustedes comprenderán que hablar sobre el sistema financiero mundial es hablar sobre un tema que tiene miles de datos, miles de circunstancias, cientos de nombres, cientos de contextos diferentes, lo cual hace difícil sistematizar la información en ese sentido. Para esto, lo que hice en estos días es trabajar con fuentes rusas. Ustedes saben que Rusia ha estado enfrentada a Occidente desde 1917. Estuvieron enfrentados desde que eran parte de la Unión Soviética y luego del rompimiento de la Unión Soviética desde 1992 han mantenido ese enfrentamiento con Occidente y es lógico pensar, digamos así, que ellos conocen con quienes están enfrentados, van en este proceso dialéctico. Es un proceso, yo diría, dialéctico de confrontación y de llegar a acuerdos. Entonces, me pareció a mí que utilizar las fuentes rusas era una buena manera de sistematizar la información sobre el sistema financiero mundial y sus núcleos de poder. Entonces, de esta manera, la estructura de esta exposición está bifurcada en dos momentos, ¿no? En la primera, vamos a hablar, o voy a conversar con ustedes un poco sobre las familias más poderosas en el planeta, un poder realmente que uno no se imagina, que es el caso de la familia Rothschild, la familia Rockefeller y el caso de Bernard Baruch. Y para luego pasar a hablar sobre criptogrupos de poder que se han formado en el mundo, ¿no? Que son grupos en donde se agrupan los intereses de las transnacionales, los intereses de las familias más grandes, más poderosas que hay en el mundo, que son el Grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Trilateral, el Real Instituto de Asuntos Internacionales y un grupo que yo pensaba que no eran tan importantes y en estos días me percaté que es un grupo de un poder impresionante que se llaman los Skull and Bones. Bien, comencemos con la familia Rothschild, ¿no? Para que tengamos una idea de quién estoy hablando, la familia Rothschild maneja una fortuna de 3.200.000.000.000 de dólares, 3.200.000.000.000 de dólares. Aclaro lo de la palabra billón por un poco el discurso confuso de Tetonio dos Santos. La palabra billón tiene dos acepciones, tiene una acepción en el idioma español y tiene una acepción en el idioma inglés. Obviamente yo estoy utilizando la acepción de la palabra billón en el idioma español y en español billón quiere decir 1.000.000 de millones. En cambio, en inglés la palabra billón quiere decir 1.000 millones. Por eso es que siempre hay que aclarar con cuál de las dos acepciones se está trabajando. Es decir, cuando yo digo que la familia Rothschild maneja una fortuna de 3.200.000.000.000 de dólares, estoy utilizando la palabra billón en el sentido de 1.000.000 de millones. Pensemos un poquito qué es esto de 3.200.000.000.000 de dólares. Yo le estuve comparando hoy día y eso significa aproximadamente unas 40 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. 40 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. O puedo hacer la siguiente comparación, ¿no? La fortuna de la familia Rothschild equivale al PIB del Brasil más el PIB de Colombia, el PIB de Chile y el PIB del Perú.
Eso es la fortuna que maneja la familia Rothschild. Y ahora que escuchaba la conferencia de Tetonio dos Santos, me percaté de lo siguiente. La fortuna de la familia Rothschild más o menos es el equivalente a la reserva monetaria internacional que tiene China. China tiene una reserva monetaria internacional que impresiona a todo el mundo, ha pasado ya está cerca de los 3.500, de los 3.500.000 millones de dólares, y me di cuenta que son paralelos, es decir, la fortuna de la familia Rothschild y la reserva monetaria internacional de China. Para que tengan una idea de quién estoy hablando, para conocer a este grupo, para conocer a la familia, al grupo Rothschild, para conocer a la familia Rothschild, hay que regresar 2 siglos atrás, Nunca me imaginé que en una conferencia mía iba a tener el gusto de tener a semejante analista mexicano como es el caballero que acaba de entrar. Les saludo, buenas tardes. Sí, muy amable, gracias. Bien, les hablaba de la familia Rothschild. Miren, para tener una idea de ellos hay que conocerles en el tiempo. Más o menos esta familia comienza a surgir a mediados del siglo XVIII, ¿no? El patriarca de la familia es Mayer Rothschild, ¿no? Mayer Rothschild, y hoy hay textos que demuestran que hubo conexiones de la banca Rothschild a mediados del siglo XVIII con los ejecutores de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, la familia Rothschild a mediados del siglo XVIII se le encuentra financiando a la Revolución Francesa, es decir, se han encontrado vínculos de Mayer Rothschild con los principales ejecutores de la Revolución Francesa que estaban expresados en los intereses de los jacobinos, ¿no? Para esa época, entonces les decía, comienza la familia Rothschild y en un artículo que leí recién, inclusive se hizo la siguiente denuncia, de que la acumulación originaria de capital de la familia Rothschild está en el comercio de esclavos. Es una denuncia que hizo el Financial Times hace más o menos un año atrás. Imagínense, ellos comienzan de esa manera haciendo su fortuna, ¿no? En la trata de esclavos. Al poco tiempo están también ya vinculados con los negocios de los diamantes, por ejemplo, y lo que le permite a Mayer Rothschild pasar a ser la familia más poderosa del mundo en esa época fue el control del sistema financiero, ¿no? El control del sistema financiero. Se dice que fueron los financistas de la Revolución Francesa y después son financistas de las guerras napoleónicas, están como financistas de las guerras napoleónicas. Hasta ahora se habla de un crédito que le dieron a Luis XVIII en 1823, un crédito de $400 millones, con el cual comienzan a subordinar los intereses de Francia a los intereses de la banca Rothschild. Hubieron créditos en 1923, 1930, 31, 32, un crédito en 1844, un crédito que armó todo un escándalo en Francia porque los franceses consideraron que se estaba subordinando, repito nuevamente, los intereses de Francia a los intereses de la familia Rothschild. ¿Qué es lo que hizo Mayer Rothschild? A mí me ha llamado siempre la atención la manera como se convierte en la familia más poderosa del mundo, porque en esa época el poder estaba en Europa, ¿no? Por eso digo la familia más poderosa del mundo. Lo que hizo es lo siguiente, logra, no sé si el término más exacto sea apoderarse de la banca francesa, ¿no? Desde inicios del siglo XIX ya, y luego lo que hace es lo siguiente, él tiene 5 hijos y le manda a cada uno de sus hijos a las ciudades más importantes de Europa para que a su vez ellos se apoderen de la banca de esos países. Por ejemplo, Jacob, que es su primer hijo me parece, está controlando la banca francesa. A Salomón le manda a Viena, ¿no? Pero recordemos que en esa época Austria no es lo que es ahora, en esa época era el imperio austríaco,
después vendrá el imperio austrohúngaro, es decir, era una de las potencias de Europa en ese momento, ¿no? Amschel está controlando la banca de Frankfurt, en lo que luego será Alemania. En esa época todavía no había Alemania, pero en lo que se está configurando como la futura Alemania, ahí está Amschel. Natham está en Londres y Carlos está controlando la banca napolitana, ¿no? De esa manera, Rothschild, de esa manera, Mayer Rothschild logra tener el control de la banca europea. Imagínense en lo que estoy diciendo, logra tener el control de la banca europea. Veamos cómo está ahora la familia Rothschild. Repito nuevamente, dije, la fortuna de esta familia es de 3.2 billones de dólares. Repito nuevamente para que ustedes comiencen a reflexionar sobre lo que esto significa. Es el PIB de Brasil, el PIB de China, el PIB de Colombia y el PIB de Perú. Eso es la fortuna que tiene la banca Rothschild. ¿Cuáles son las empresas emblemáticas de este grupo, ¿no? Las empresas con las cuales uno les puede hacer el seguimiento por el mundo. Son la banca Goldman Sachs y British Petroleum, ¿no? A través de esos dos, de Goldman Sachs y de British Petroleum. ¿Qué poder tienen en este momento en el mundo? Miren, utilizando fuentes rusas que he estado trabajando mucho en estos días, ellos consideran que la familia Rothschild tiene el control del Partido Demócrata en los Estados Unidos, ¿no? No estoy diciendo que Obama trabaja para, digamos, trabaja para este grupo, pero sí estoy diciendo que ellos tienen casi el control del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que tienen el control del Partido Demócrata en los Estados Unidos, miren, hace unos 7, 8 meses atrás salió una información en El Mundo de la caída de un prominente político chino que fue Bo Xilai. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Cae Bob Xilai y llega al poder, es designado secretario del partido, secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Miren, hay información en este momento de que quienes logran neutralizar a Bo Xilai, ¿no? Logran neutralizarle para que no suba como secretario general del partido chino e influyen en la designación de Xi Jinping, son justamente la familia Rothschild. Es decir, no hay que olvidarse de lo siguiente, y esto no le escuché un poco a Tetonio dos Santos, pero sí vale decirlo. El milagro chino es con capital norteamericano, ¿no? El milagro chino en gran parte es con capital del grupo Rothschild. Y ya con esto ustedes se dan cuenta el poder que tienen en esa parte del mundo. Miren, en los Estados Unidos el Partido Demócrata, en la China influyen. Verán, yo no digo que ellos le ponen al secretario general del Partido Comunista Chino, eso sería demasiado, sería un reduccionismo, pero sí influyen en que él sea el secretario general del Partido Comunista Chino. Quien conozca la estructura política de esos países, quien conozca la estructura política de China, sabe que la máxima autoridad del país es el secretario general del Partido Comunista Chino, y en esto influyó mucho el grupo Rothschild. Pero también les encontramos por Rusia. Mire, en esto estoy utilizando fuentes totalmente rusas. Ya les voy a dar el nombre de a quién estoy utilizando en este momento. Un autor ruso le leí hace unos pocos días lo siguiente. Con la ayuda del grupo Rothschild, Rusia logra entrar en la OMC. Rusia no había podido entrar en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Había una oposición radical de los Estados Unidos a que Rusia no entre, ¿no? Y los rusos juegan de la siguiente manera, ¿no? Los rusos juegan de la siguiente manera. Se arma una alianza entre una empresa petrolera rusa que es Rosneft, que es la empresa petrolera más grande que tienen los rusos en este momento, una empresa estatal. Se arma una alianza entre esa empresa y la empresa de British Petroleum de los Rothschild. Arman un consorcio en Rusia, y con eso ellos consiguen el apoyo de la familia Rothschild
para que Rusia pueda entrar en la OMC. ¿De qué manera? Lo que pasa es que ellos, un peón que ellos tenían en la OMC es Peter Sutherland, que fue la máxima autoridad de la Organización Mundial del Comercio. Él fue también presidente del directorio de Goldman Sachs, fue presidente del directorio de British Petroleum, es decir, eran de los haces más altos que tenía el grupo Rothschild, y él estaba en la Organización Mundial del Comercio, y de esa manera los rusos consiguen entrar en la Organización Mundial de Comercio, es decir, no negociaron con un país, negociaron con una familia. Esto me hace acordar algo que también sucedió hace un tiempo atrás, cuando la China de igual manera logró entrar en la OMC, ¿no? Y cuando la China logró entrar en la OMC, negociaron de la siguiente manera. China no se opuso en el Consejo de Seguridad de la ONU a la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, y con eso consiguió el apoyo de los Estados Unidos para entrar en la OMC. Así se mueve la geopolítica mundial, y en esto de la geopolítica mundial, de esta manera juega la familia Rothschild. Esto antes, un poco para ver el poder que tienen. Antes, digo esto antes porque esto es en el siglo XX, se dice que ellos contribuyeron mucho a la creación del Estado de Israel, ¿no? A la creación del Estado de Israel. El poder que tiene la familia Rothschild. Ellos enfrentados a nivel mundial con otro grupo que surge en los Estados Unidos, que es el grupo Rockefeller, que es, este grupo nosotros lo conocemos un poco más, al grupo Rockefeller, ¿no? Rockefeller, la familia Rockefeller aparece más o menos un siglo después de los Rothschild. Ellos aparecen en los Estados Unidos, en Ohio, crean la empresa, la Standard Oil, ¿no? Crean la empresa Standard Oil, y un tiempo después fundan un banco que es el Chase Manhattan Bank, ¿no? Percátese de lo siguiente: siempre estos grupos poderosísimos, estos grupos tan poderosos, siempre tienen como estandarte a empresas petroleras y a bancos, ¿no? A empresas petroleras y a bancos, y en este caso en el grupo Rockefeller también comienza de esta manera. Yo le echo un poco el seguimiento a lo que hasta hace un poco fue el Chase Manhattan Bank, porque ahora ya es otro banco. El Chase Manhattan Bank nació de la siguiente manera: es una fusión del Chase National Bank, de la familia Rockefeller, con el Bank of the Manhattan Company de la familia Warburg. Se unen entre los dos y logran la creación del Chase Manhattan Bank. Pasaron algunos años y el Chase Manhattan Bank se da otra fusión, ¿no? El Chase Manhattan Bank se une con el JP Morgan y surge lo que hoy se conoce con el Morgan Chase, ¿no? Vean qué grupos se van uniendo. En este caso nombré a la segunda familia más importante de los Estados Unidos, que es el grupo Morgan, ¿no? Que es el grupo Morgan. Yo un poco trato de entender que de esa manera buscaban equilibrar fuerzas con la familia Rothschild. Aquí quisiera decir algo que hay que conocer respecto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, al sistema de la Reserva Federal, al FED. Si es que alguno de ustedes cree que el Banco de la Reserva Federal o el sistema de la Reserva Federal es un banco público, un banco de los Estados Unidos, tengo que decirles que no es así. El sistema de la Reserva Federal, el banco que emite los dólares en los Estados Unidos, es un banco privado. Es un banco privado que pertenece a la familia Rockefeller, un banco privado que pertenece a la familia Morgan y que pertenece a este grupo, al grupo Warburg, Lehman y la banca Kunloev, ¿no? Son todos bancos privados. Para comprender este proceso de la creación de cómo se dio esto, hay que regresar a 1913 y ubicar qué pasó en el Congreso norteamericano el 20 de diciembre de 1913. El 20 de diciembre de 1913 el Congreso norteamericano le dio la potestad al sistema de la Reserva Federal para ser el banco
el banco emisor de la moneda en los Estados Unidos. Pero en algo que los congresistas no entendieron en ese momento es que estaban entregándole a la banca privada. Esto amerita una conversación larga, lo del sistema de la Reserva Federal, pero les doy en este momento algunos datos de cómo se creó. Entonces, miren el poder de los Rockefeller, ¿no? Miren en este caso el poder de los Rockefeller. Y además de este poder financiero que tienen, yo quiero que ustedes se percatan del control, de cómo se preocupan del control ideológico del mundo. Al mismo tiempo que tienen semejante poder en el sector financiero, en el sector bancario, desde la familia Rothschild se controla el Seminario Teológico Hebreo, se controla el Movimiento Mundial Interiglesias, se controla el Consejo Federal de Iglesias, inclusive sectas como los Hare Krishnas o los Rosacruces son controlados desde la familia Rockefeller. Otro dato importante, y aquí está el autor ruso al cual yo estoy diciendo que le he tomado mucha información de él, que es Evgeny Chernin, ¿no? Él en unos escritos de este último tiempo explica cómo llegó Stalin al poder, ¿no? Cómo llegó Stalin al poder. La banca norteamericana tuvo mucho que ver en eso. No, la banca norteamericana tuvo mucho que ver en eso, y a mí me da la impresión, esta es una hipótesis, no pasa de ser eso, que en esa época la banca norteamericana, los Rockefeller, los Morgan, me da la impresión de que como que le traicionaron a Trotsky y terminan apoyando a Stalin, ¿no? Pero todo esto en una confrontación de intereses muy fuertes con la familia Rothschild. La familia Rothschild, a la cual me refería anteriormente, ya estaba en la Rusia zarista. Yo recuerdo haber visto inclusive fotos de los palacios que tenía la familia Rothschild cerca de Bakú, ¿no? Inclusive permítame decir lo siguiente, alguna vez que estuve por esa parte del mundo, recuerdo haberlo visto personalmente, porque son palacios que se mantienen todavía del grupo Rothschild, o sea, ellos ya estaban ahí en Rusia, entonces obviamente tienen que haber estado influyendo en los acontecimientos de la Revolución Rusa, ¿no? Por el otro lado, estos otros grupos de poder, los Rockefeller, los Morgan, la banca Kuhn-Loeb, el grupo Warburg, estaban influyendo también, y por eso ahora se conoce que cuando Trotsky sale de Nueva York, el grupo Morgan le entregó $1 millón para financiar la futura revolución rusa. Con esto yo sí quisiera aclarar lo siguiente. Cuando yo digo que se han encontrado que estos grupos financieros tuvieron algo que ver en el financiamiento de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa, de ninguna manera estoy hablando mal ni de la Revolución Francesa ni de la Revolución Rusa. Simplemente he logrado comprender lo siguiente, que tanto los revolucionarios franceses, qué sé yo, Danton, Robespierre, quienes estaban ejecutando la Revolución Francesa, o después en el caso de la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky, Stalin, ellos tenían que actuar en el contexto real, en la vida real, y en la vida real estos grupos tienen mucho poder, ¿no? Entonces, por eso les quería dar este dato de la influencia que tuvo, según Evgeny Chernin. Él escribe para el Komsomolskaya Pravda, ahí leí los artículos de estos que les estoy diciendo, en donde los rusos hoy están llegando a están reescribiendo su historia, ¿no? Están reescribiendo su historia. El periodo estalinista fue un periodo muy difícil, se escondió la historia de Rusia, la historia de la Unión Soviética quedó escondida, hoy ellos la están reescribiendo, y al revisar documentos de inicios del siglo XX, del inicio de la Revolución Rusa, se están encontrando estos documentos, ¿no? Entonces, esta es la familia Rockefeller. Me olvidé de decirles, ellos no tienen $3.200.000.000.000 como maneja el grupo Rothschild. Ellos manejan una fortuna un poquito inferior, es $2.200.000.000.000, ¿no? Pero en esto de las comparaciones, en este momento me acabo de dar cuenta, ese es el PIB del Brasil.
Ese más o menos es el PIB de Brasil, unos 2.200.000.000.000 de dólares. Tanto si le veo por el PIB nominal o por el PIB PPA, que en el Brasil hay poca diferencia, es eso, ¿no? O sea que ese es el poder que tiene el grupo Rockefeller. Otro grupo que ha estado, del cual poco se conocía, ¿no? Otro grupo del cual poco se conocía, recordé el nombre es Alfredo Jalife Rame, discúlpeme que no recordaba su nombre, está en este momento aquí, ¿no? Escribe para el periódico La Jornada de México, creo que todos los que estamos aquí haremos los mismos, escribe los días miércoles y los días domingos, y yo sigo con mucho detenimiento su página en el periódico La Jornada, ¿no? Y en los últimos, donde pude verle, conocerle, es en unas entrevistas que dio en la CNN a propósito del problema de Siria, ¿no? Así que les presento, está ante nosotros posiblemente el que es considerado posiblemente el analista más profundo de geopolítica en México y posiblemente en América Latina, ¿no? Alfredo Jalife Rame, disculpe que no recordaba su nombre cuando entró, está aquí presente con nosotros, ¿no? Bien, entonces, hablando sobre estas familias que tienen tanto poder en la economía mundial y en la geopolítica mundial, últimamente se ha comenzado también a estudiarle al grupo de Bernard Baruch, a la familia Baruch, ¿no? No tienen el poder financiero que tiene el grupo Rockefeller o que tiene el grupo Rothschild, pero es un grupo que tiene una incidencia en las cúpulas más altas de los sectores financieros mundiales, el grupo Baruch. Veamos un poco quiénes son ellos. En 1613, es un grupo antiguo también, fundan el Standard Chartered Bank, ¿no? Que es el banco de los bancos. Les confieso que cuando uno quiere estudiar a este grupo, ellos parece que se camuflan mucho. Por ejemplo, no conozco el salto desde 1613 cuando están fundando el Standard Chartered Bank, pero le ubico ya muy bien desde inicios del siglo XX. En el siglo XX, en el siglo pasado, se les llegó a Bernard Baruch, se les llegó a denominar como el cardenal gris de la Casa Blanca, ¿no? La eminencia gris de la Casa Blanca. Fue consejero en economía de cinco presidentes norteamericanos. Entre estos presidentes, él está en la presidencia de Woodrow Wilson, por ejemplo, a pesar de que se dice que alcanza su mayor poder en la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Bernard Baruch está en momentos tan importantes como lo siguiente. Él está en el Tratado de Versalles, es uno de los que participa en el Tratado de Versalles cuando se había terminado la Primera Guerra Mundial. Ustedes conocen que luego de terminarse la guerra en el 18, en el 19 se firma la rendición de Alemania, que es el Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles se reconfiguró geográficamente el mundo. Se reconfiguró geográficamente el mundo y en esa reconfiguración participa Bernard Baruch. Luego les decía, participa como consejero económico de 5 presidentes de los Estados Unidos. Esto lo encontré en unos documentos en estos días, algo que dijo en el American Hebrew, que es un periódico judío que circulaba en los Estados Unidos. Lo dijo el 1 de diciembre de 1933, marcó el poder que tenía Bernard Baruch, ¿no? Ellos lo dijeron textualmente así: cuando el presidente de los Estados Unidos sale de vacaciones de verano, Bernard Baruch es oficialmente designado presidente suplente. Pero quiero que veamos el concepto aquí. Cuando dice cuando el presidente, no está hablando de un presidente en particular.
Está hablando de el presidente, ¿no? Entonces dice, cuando el presidente de los Estados Unidos sale de vacaciones de verano, Bernard Baruch es oficialmente designado presidente suplente. Él, y por eso hacía referencia, está en el gobierno de Woodrow Wilson, y en el gobierno de Woodrow Wilson salió un documento de apoyo a la Rusia soviética, ya cuando había triunfado la Revolución Rusa, ¿no? Cuando había triunfado la Revolución Rusa, Woodrow Wilson manda una carta de apoyo a los revolucionarios rusos, y prácticamente una parte de ese documento parece que fue escrito por Bernard Baruch. Miren el poder, el grado de influencia que ha tenido este caballero, ¿no? Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Bernard Baruch pasó a ser presidente de la Comisión de Energía Atómica y también, miren, participa en el marco de las negociaciones tripartitas mantenidas por los vencedores de la Gran Guerra. Es decir, él está en los acuerdos que se firman luego de la Primera Guerra Mundial y en los acuerdos que se firman luego de la Segunda Guerra Mundial. En los dos momentos aparece Bernard Baruch como uno de los grandes consejeros de los Estados Unidos. Y yo tenía acá algo más que estuve investigando de Bernard Baruch. Igual, este dato es muy importante. Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, él encabeza el Comité Militar Industrial en los Estados Unidos. Eso me hace pensar, estas ya son deducciones, me hace pensar que tiene que estar vinculado con el complejo militar industrial, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial encabeza el Comité Militar Industrial en los Estados Unidos, y les decía que cuando concluye la Segunda Guerra Mundial pasa a ocupar la presidencia de la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Deducciones que uno puede sacar. A mí me parece que él tiene que haber sido uno de los que decidió el que se lancen las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Él tiene que ser uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que al terminar la guerra, antes de que termine la guerra, muere Franklin Delano Roosevelt y pasa, en ese caso subió Harry Truman, pero él se sigue manteniendo como asesor en la Casa Blanca. Se sigue manteniendo como asesor, y Harry Truman es el que, digamos, el que decide que se boten las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pienso yo, esta es una deducción mía de estos días que he estado preparando estas cosas que he venido a conversar con ustedes. Yo pienso que Bernard Baruch tiene que haber sido uno de los que tomó la decisión de que se lancen las dos bombas atómicas en el Japón, que eran innecesarias desde el punto de vista de que ya Japón estaba ya derrotado, ¿no? Lo único que querían es que Japón se rinda rápido para que no entren las tropas soviéticas que venían por el lado de la Manchuria, ¿no? Esa parte hay que estudiar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, entonces otra gran figura de las finanzas mundiales, ¿no? Bernard Baruch. Yo no digo que sean los tres, yo no digo que sea los Rothschild, los Rockefeller y Baruch. Hay muchos otros, hay los Vanderbilt, por ejemplo, hay los Dupont, hay los Dupont de Moix, hay varios grupos, ¿no? Pero estos son los tres más importantes, ¿no? Otro grupo muy importante que hay que estudiar en los Estados Unidos es la Casa Morgan, ¿no? Otro grupo que hay que estudiar. Esto quería que ustedes conozcan sobre la existencia de estas familias que tienen semejante poder en el mundo, ¿no? Y no es un poder económico, un poder político, es un poder geopolítico, ¿no? Aquí se maneja la geopolítica mundial. Pasando a la segunda parte de mi conferencia, les voy a ahorrarme muchos minutos en esto porque entiendo que ya me habré pasado el tiempo que me dieron, sobre estos criptogrupos de poder que existen en el mundo y que no son, esto así como los Illuminati no eran una creación metafísica de algún esquizofrénico por ahí, ¿no? Los Illuminati existieron, estos grupos también existen, ¿no? Estos grupos existen. Existe el grupo Bilderberg, ¿no? Yo diría lo siguiente, siendo respetuoso en mi expresión, si es que alguien no conoce de la existencia del grupo Bilderberg, no vive en este planeta.
ni siquiera en la Vía Láctea, ¿no? En la que está al lado, en las nebulosas, por ahí, ¿no? Pero el grupo Bilderberg tiene un poder impresionante, ¿no? Para darles unas ideas muy rápidas de quién es el grupo Bilderberg, es un grupo que se comienza a reunir desde 1954 y quien hace la invitación, por decirlo de alguna manera, es el príncipe Bernardo de Holanda, y se reúnen, se llama Bilderberg porque por coincidencia se reunieron en un hotel en Holanda que se llamaba un hotel de nombre Bilderberg, y desde ahí pasó a llamarse el grupo Bilderberg. Este grupo se reúne más o menos una vez, no más o menos, se reúne una vez al año, son invitados las 3 familias que mencioné hace un momento, más unas 100 familias más de todo el orbe capitalista. Y yo más o menos diría lo siguiente: en estas reuniones del grupo Bilderberg, no se reúnen solo una semana, pero en esa semana ellos deciden ya quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, quién va a ser el primer ministro de Inglaterra, quién va a ser el primer ministro y el presidente francés, lo dejan decidido, qué nueva guerra hay que armar en el mundo, lo deciden en esa semana que se reúne el grupo Bilderberg. Y aquí déjenme contar la siguiente anécdota. Bill Clinton, antes de ser presidente de los Estados Unidos, era un político bastante oscuro en los Estados Unidos. Bill Clinton era el gobernador del estado de Arkansas, un estado bastante pequeño que no influye en la política norteamericana. No era un político conocido, pero en 1992 él asiste a la reunión del grupo Bilderberg en Baden-Baden, Alemania, y quienes para esa época hacían el seguimiento ya del grupo Bilderberg, y en este caso Daniel Stulin, que es el que más ha escrito sobre el grupo Bilderberg, para esa época él ya se percató y él ya predijo, él va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y efectivamente, poco tiempo después, Bill Clinton era elegido presidente de los Estados Unidos. Es que en el grupo Bilderberg, además de estar estas familias que he mencionado ahora, unas 50, 60 familias más o transnacionales más, están los principales medios de comunicación en el mundo. Están, por ejemplo, están las 3 cadenas norteamericanas de televisión. Otra persona que a mí que controla los medios de comunicación, por aquí lo tenía ese nombre. Ya, se me van algunos nombres, es difícil tener todos estos nombres, pero lo que les decía es que obviamente en el grupo Bilderberg está Katharine Graham, que es la dueña del Washington Post, están los dueños del New York Times, están los dueños del Los Angeles Times, de todos esos periódicos, ¿no? De las 3 cadenas norteamericanas de televisión, y para ellos es muy fácil impulsar a un político desde el poder que tienen en estos grupos, ¿no? Cuando uno estudia sobre el grupo Bilderberg, paralelamente se va encontrando con la existencia, por ejemplo, del Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Este funciona en los Estados Unidos, fue creado en 1921, y yo diría que los ideólogos o los creadores de este grupo del Consejo de Relaciones Exteriores es la familia Rockefeller y la familia Morgan, ¿no? Colateralmente existe también la trilateral. Le pertenece a Rockefeller y exactamente a David Rockefeller, porque David Rockefeller es en la familia es el que maneja la parte de la política y el que maneja los bancos. En cambio, Nelson Rockefeller maneja toda la parte petrolera. Así que en esto de la trilateral tiene mucho que ver Nelson Rockefeller. El antecesor de estos, de la trilateral, del Consejo de Relaciones Exteriores, del grupo Bilderberg, es un grupo que aparece en 1920 en Inglaterra y que se llama el Real Instituto de Asuntos Internacionales, ¿no? Funciona en la Chatham House en Londres, ¿no? En la Chatham House de Londres. ¿Por qué han surgido? Miren, en las culturas europeas, en las culturas anglosajonas, funciona mucho esto de los grupos secretos,
¿no? Por acá también, por acá sabemos que existen los masones, por ejemplo. Acá para comprender los poderes en América Latina hay que comprender, hay que partir desde el poder que tiene la masonería en América Latina. En ellos funcionan estos grupos que he mencionado en este momento, ¿no? Y no quisiera irme de esta sala sin hablarles de un grupo que yo particularmente me enteré hace poco, hace un año de que existía. Yo creía que era un grupo reciente, pero no, es un grupo bastante antiguo y con un poder impresionante, un poder que existe un criptogrupo que existe en los Estados Unidos que se llaman los Skull and Bones. Esto no es ficción, porque alguien puede creer que esto es una ficción, no es así. Este grupo, los Skull Bones, que la traducción al español es un poco tétrica, este grupo de los Skull Bones trabajan en la Universidad de Yale, ¿no? La Universidad de Yale es una universidad muy elitista en los Estados Unidos, es una universidad muy elitista en los Estados Unidos, no es una universidad a la cual uno va y se inscribe, no es así, no es así, es una universidad que coopta a sus estudiantes, o sea, ellos cooptan a lo más granado de las familias más aristocráticas de los Estados Unidos y a los más brillantes, ¿no? Es una característica en ellos. Cooptan para su universidad, en la Universidad de Yale, ahí funciona este grupo de los Skull and Bones, y hay un dato muy interesante, prácticamente toda la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA sale de la Universidad de Yale, ¿no? La CIA sale de la Universidad de Yale, y en los últimos representantes conocidos que han tenido en este tiempo, por ejemplo, Bush padre y Bush hijo, los dos salen de la Universidad de Yale, salen de este grupo, los de Skull and Bones. De este grupo sale también Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos, que mucho tiene que ver con la empresa Occidental, con la cual nosotros perdimos un juicio, tenemos ahí un juicio altísimo con la empresa Occidental. Ahí está muy vinculado Cheney, ¿no? El ex vicepresidente de los Estados Unidos. Y ahora una figura actual, sale de este grupo John Kerry, ¿no? Percátense, están en el Partido Republicano. Bush padre, Bush hijo son del Partido Republicano, pero John Kerry es del Partido Demócrata. Por eso hay un chiste en los Estados Unidos que dicen que cuando van a ver las elecciones en los Estados Unidos, de igual manera se quedan representantes de los Skull and Bones. Me llamó la atención lo siguiente, es un grupo bastante antiguo. Este grupo, los Skull and Bones, se forman en 1932. En 1932 se forma este grupo de los Skull and Bones y tal vez sea una coincidencia, tal vez no, se crea 2 años después de lo que fallece el creador del grupo Illuminati. Por eso habría que estudiar, yo no reconozco no ser un especialista en ninguno de estos grupos, es difícil. Imagínense, hay que venir desde los Illuminati, es un trabajo bastante fuerte para cualquiera en nuestro planeta, pero yo les recomiendo que busquen también a este grupo, los de Skull and Bones, un grupo muy poderoso en los Estados Unidos y muy poderosos desde la Universidad de Yale. Por honestidad quiero indicar lo siguiente, ha sido una coincidencia, yo no podía saber eso. Yo di un dato al comienzo, yo dije que salió una denuncia en el Financial Times de que la familia Rothschild inició lo que yo le llamo su acumulación originaria de capital en el comercio de esclavos, ¿no? Dicen que el mundo es chiquito y así es. Eso yo lo leí en un artículo de Alfredo Jalife Rame en La Jornada de México, y él retomaba lo que decían en el Financial Times. Entonces Alfredo Jalife decía que algo pasó en la cúpula de los poderes financieros mundiales, algo tiene que estar pasando para que en el Financial Times hagan semejante denuncia, ¿no? Quiero decirlo por honestidad, a mí me llamó la atención cuando entró Alfredo Jalife Rame, no me imaginé que iba a estar aquí ahora, pero esto, las cosas que quería conversar con ustedes, espero haberles dejado con alguna inquietud y que se percaten que si Lenin decía una cosa, yo recuerdo esto por mis lecturas de marxismo en la época de juventud en la universidad. Lenin decía: la política es la economía concentrada.
Y eso es exactamente así. Si uno no logra detectar los intereses económicos que se mueven en una sociedad, no entenderá la política nunca en la vida. Es una utopía creer que se puede comprender la política fuera de los intereses económicos, ¿no? Bueno, espero no haberles cansado con toda esta retafila de datos que les he dado. Muy amable, gracias.